Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El reposo de Dios. Todos tenemos esta promesa. Como dije antes, el reposo obviamente es cuando nos separemos de este cuerpo o cuando el Señor venga a buscarnos, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber sufrimiento, donde el Señor lo llenará en todo. Todo en todo dice que lo llenará el Señor. Y la bendición más grande es que vamos a estar con Él para siempre. Alguien dijo que si Jesucristo y nuestro Dios estuvieran en el infierno, yo no necesito el cielo. Haciendo referencia de que realmente la bendición no es solo el cielo, la bendición está en que vamos a estar con Él para siempre. El que nos ama incondicionalmente, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el que preparó, ¿verdad?, todo de antemano para que anduviésemos en Él, para que fuésemos en Él, para que tuviéramos salvación en Él, para perdonar todos nuestros pecados, para gozarnos de la eternidad, gozarnos de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso dice un versículo que lo hemos repetido muchas veces y creo que hoy lo decía, ¿no? Esta leve tribulación no es comparable con podríamos decir, con el reposo que nos ofrece el Señor. Ahora, como les dije, la numerología o los números en la Biblia nos hablan mucho. Por ejemplo, el número 1 simboliza la unidad, el número 2 simboliza los testigos y otras cosas más. Simplemente quiero tocar un pincelazo en cada uno. El 3 simboliza la perfección y la plenitud en la Trinidad de Dios. El 4 simboliza la tierra. El 5 simboliza la gracia. El 6 simboliza la humanidad, simboliza al hombre. En el sexto día se creó el hombre, por ejemplo. El número 7 simboliza la perfección espiritual, la obra completa, la obra perfecta de Dios. Por eso el reposo es el número 7. El número 8 simboliza el nuevo comienzo. 8 personas salieron después del diluvio. El 10 simboliza el gobierno terrenal. El 12 simboliza la autoridad espiritual, 12 discípulos, y así sucesivamente. Dios habla mucho acerca del número 12. El número 30 simboliza la dedicación a un llamamiento. Los hebreos y los judíos solo a los 30 años es que se les permitía salir al ministerio. El 40 simboliza la prueba. El 70 simboliza los juicios y así sucesivamente. Cada número simboliza algo, no está. Toda la Biblia dice que es inspirada por Dios, entonces nada es despreciable. Cuántas cosas hay en la Biblia que todavía no hemos descubierto. Por ahí se está hablando de la codificación de la Biblia. Y hay una manera también de interpretar códigos en la Biblia que hablan y han descubierto que proféticamente ya se hablaba de las Torres Gemelas, por ejemplo. Y se hablaba de acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bajo esa forma de interpretar. Entonces, no podemos estar cerrados a nada. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha con la mano de Dios. Es decir, la inspiración de Dios obviamente utilizó a hombres que ni se dieron cuenta de lo que estaban escribiendo. Estábamos hablando con los gemelos en estos días por una pregunta que ellos hicieron, que quien escribió, o sea, el libro de Job, todavía hasta este momento no se sabe quién lo escribió. Creo que algo se lo estaban hablando, ¿no? En el tema de los jóvenes, que ellos siempre comparten después un rato con nosotros lo que se dijo, lo que se habló. Y que el libro, por ejemplo, de Génesis, ¿quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Pero es que Moisés fue después. Sí. Entonces, la Biblia dice que en un periodo de 1600 años Dios permitió que hombres de diferente clase social, de diferente cultura, de diferente época, escribieran, pero a la misma vez todos coincidieron, porque fue el mismo autor. El que inspiró a esos hombres, aunque fue en diferentes épocas
y en diferentes clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la numerología tiene una simbología, como bien he dicho, muy importante de observar. Entonces, la primera vez que aparece, digamos, la numerología en el número 6, como les dije, que es el que quiero centrarme, es en el principio de la creación. Dice que en 6 días el Señor creó la tierra, creó la luz, creó nuestra galaxia, creó los animales, creó a los hombres y todo fue creado hasta el séptimo día, hasta el sexto día, perdón, y el séptimo día descansó. Entonces, el séptimo día para los hebreos fue algo que estaba en la ley, que se guardara, y no solamente que se guardara, sino que se recordara. Y lo primero que recordaban los hebreos cuando guardaban el séptimo día, lo hacían en memoria de los 6 días y el séptimo día del descanso. O sea, recordaban la creación perfecta, que dice que lo hizo en gran manera, y termina diciendo, y vio Dios que lo hizo bueno y lo hizo de gran manera. Pero al séptimo día descansó. Ellos recordaban eso. Traían a la memoria de cómo Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, que también es una simbología importante en el número 6. Se identifica en el número 7, perdón, se identifica con el número 7 con algo que está terminado o completo. Mira esto, algo importante. Recuerden que la Biblia dice que para Dios un año es como 1000 y 1000 años como un día. Según la Biblia, hasta el momento el ser humano en la tierra lleva 6022 años. Según la Biblia. Se ha chocado con aquellos que a lo mejor no han podido interpretar bien con los fósiles, por ejemplo, que han encontrado fósiles que tienen 3000 años, 4000 años. Y esto no contradice lo que dice la Biblia, es que la Tierra tiene un montón de millones de años. Pero el ser humano, en la recreación del ser humano, hasta el día de hoy, según la Biblia, según la cronología de la Biblia, los que estudian el cómo poder determinar que hasta Cristo hubo 4000 años y de Cristo para acá hay 2022 años, según el calendario gregoriano, según el calendario que usamos nosotros. Son entonces 6022 años. Claro, los hebreos lo llevan de distinta forma, porque los hebreos no seguían por el sol, sino por la luna. Entonces, según el calendario hebreo, hasta el día de hoy hay 582 años de la creación del hombre, del ser humano. Muchos aseguran que esto no fue por casualidad. ¿Sabes que 6, el número 6, tiene que ver con el tabernáculo? O sea, el velo, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la pila de bronce y el atrio del tabernáculo. Eso ahí está especificado, no le voy a dar los versículos, simplemente le estoy asomando un poco para centrarme en lo que quiero decirle. 6 eran los diferentes tipos de ofrendas para el Señor. Ofrenda de paz, ofrenda del pecado, por el pecado, ofrenda del sumo sacerdote, ofrenda de la asamblea de Israel, ofrenda de un jefe y ofrenda de un hombre del pueblo. 6 ofrendas. 6 eran los años en que los hijos de Israel sembraban en la tierra y descansaban en él en el séptimo día. Es decir, en el séptimo día el Señor enviaba la bendición, según Levíticos 25, del 1 al 21. Es allí donde Dios enviaba la bendición, en el séptimo día. Todo esto no es casualidad. 6 fue el número de las tinajas que Jesús convirtió en agua, en vino. ¿Verdad? Recordando el mensaje que trajo a los pastores en estos días. ¿Sabes que el número 7
es decir, el Shabbat, está formado por 6 letras en el hebreo. La edad de Noé fue 600 años. Y Noé juega un papel importante. Noé es símbolo del final de la raza humana y el comienzo. O sea que es clave eso. La guerra, por ejemplo, de los 6 días, cuando Israel se hace y se forma como nación, al poco tiempo, en el día 5 del mes de junio de 1967, se forma la guerra para constituir a Israel y a Jerusalén como la capital. Y esto produjo una guerra que duró 6 días y hasta el día de hoy le llaman la guerra de los 6 días. Abraham oró 6 veces a favor de Sodoma y Gomorra. Son detalles, que en la Biblia, curiosamente, parece, y muchos coinciden en esto, que Dios nos está mandando un mensaje. Fíjate tú, Isaías 46, 6 al 9. Lo hemos leído muchas veces, pero mira este detalle. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí, y nada hay semejante a mí. Y oye esto, mira, que anuncio lo por venir desde el principio. Se escapa a veces la interpretación, pero aquí el Señor nos está diciendo que en el principio hay una profecía, hay algo, hay un anuncio que el Señor encerró en esos 6 días para la humanidad. Dice, y desde la antigüedad, fíjate cómo dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, fíjate tú, Dios hizo la creación en 6 días, en el 7º día descansó. Es posible que haya determinado, y se dice así, es posible porque es una interpretación no literal, que también en 6 días, que equivalen a 6.000 años, y que al final del periodo regrese a escoltarnos hacia su reposo, es decir, el día de descanso, el día de Shabbat, que a su vez también representa el milenio. Pero no solamente eso. ¿Sabes que la Biblia también enseña de que el número 6 es importante para poder también interpretar lo del arrebatamiento? O sea, el arrebatamiento, tú no puedes coger esta escritura como algo tan firme, tangible. Pero es curioso que también la numerología Dios la usó para hablarnos acerca de su venida. Y en el arpazo, ya no estamos hablando de la parousia, que es el regreso visible, sino el arpazo, donde regresará en las nubes, no va a tocar la tierra. En la parousia, Jesús va a tocar la tierra, en el arpazo no toca la tierra. En la parousia o la parousia viene para hacer guerra, para hacer juicio. Pero en el arpazo, en el arrebatamiento, el arpazo es la palabra que se utiliza en el griego para la palabra arrebatamiento. Entonces viene para salvación. Es distinto completamente. Ahora, en Marcos, capítulo 9, verso 2, hay algo curioso. Les hablo acerca del tiempo, el momento de la transfiguración, o el monte de la transfiguración. Aquí hay algo, es que Dios no se le escapa nada, la sapiencia de Dios es muy profunda, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Pero oiga bien esto es importante para saber y confirmar que hay un día de reposo para ti. Dile que está a tu lado, no se te olvide, esto no es algo para nada más conocer, no es algo para oye, el pastor habló acerca, oye, qué bueno estuvo, no.
realmente lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy, es lo que yo entiendo, es lo que yo percibo, es que hay un reposo para ti. Mira el que está a tu lado, hay un reposo para ti. Y ese reposo no se compara, como dice la Escritura, no se compara con lo que estamos viviendo. Así es. Mire, por muy bueno o por muy malo que sea, porque a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Eso es inevitable, ¿eh? Una cosa acontece para el justo como para el injusto, dice la Biblia. Nosotros tenemos una garantía. Estamos asegurados. Seguros de por vida, ¿verdad? Ahora, fíjate tú el verso 2 cómo empieza. 6 días después. Muy importante, subrayen eso. ¿Se da cuenta que no es casualidad? Es curioso. Dice, 6 días después, Jesús tomó, y no por casualidad también tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de él. O sea, Cristo va a venir tal igual como se fue, le dijeron los ángeles a los discípulos, pero va a venir transfigurado. Al punto que incluso los discípulos no le reconocieron cuando resucitó y ya su cuerpo estaba glorificado. Dice que sus ropas fueron emblanquecidas de una manera tremenda. Pero no solamente eso, hay un detalle ahí. Dice que se apareció ¿quién? Moisés y Elías. ¿Ustedes creen que por casualidad se aparece Moisés y Elías ahí? Cuando él se transfigura delante de ellos. Y quédense con el detalle porque después se lo digo cuando toquemos un poquitín el número 2 y 3, que tiene que ver también Jacobo y Pedro. A los 3 los sacó aparte, no a los demás, a los 3. No se llevó a Juan nada más, que era la persona que estaba más cerca de él. No, se llevó a los 3. Y curiosamente dice que lo hizo 6 días. Ahora, curiosamente, Moisés el cuerpo desapareció de la faz de la tierra. Dicen los hebreos y los estudiosos que Moisés fue resucitado, pero se lo llevó el Señor. Dicen la escritura paralela, ¿verdad? Según algunos que escribieron acerca de esto, los eruditos, los estudiosos. Lo que sí es cierto que la Biblia dice que su cuerpo no apareció. Y por casualidad aparece Moisés. Pero también aparece Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Fue arrebatado. Ahora, el apóstol Pablo dice que he aquí un secreto que Dios le revela a él, por eso lo escribe. Y ahí dice que en un cerrar y abrir de ojos los muertos en Cristo serán resucitados. Luego los que estemos vivos. Entonces muchos interpretan esto como que el Señor no por casualidad se configuró, no por casualidad fue en el 6º día, y no por casualidad identifica acá 2 cosas importantes en el arrebatamiento: la resurrección y el arrebatamiento, porque dice, luego nosotros los que estemos vivos. Elías fue llevado vivo al cielo, fue obviamente transformado en los segundos, en las milésimas de segundo, no sé. En cuanto a llegó al cielo, llegó obviamente con otro cuerpo, porque este cuerpo carnal no puede entrar en las cosas espirituales, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo curiosamente la Biblia también enseña cosas que no podemos cogerlo literalmente ni hacer una doctrina de ellos, pero yo se los digo para que estemos, como dicen aquí, al loro de cómo Dios también nos habla acerca del reposo, cómo Dios también nos habla claramente ahí
Vamos a hablar, no vamos a hablar claramente, vamos a hablar curiosamente para no entrar en confusión, de que estamos viviendo un tiempo difícil, pero también un tiempo final, un tiempo donde el Señor puede venir en cualquier momento a llevarse a su iglesia. En cualquier momento puede venir. Porque para Dios un día es como 1000 y 1000 como un. Entonces, si Dios anunció desde el principio y creó en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto, y en el séptimo descansó, y estamos en el sexto día o sexto milenio, eso quiere decir que el Señor está a la puerta. No podemos dar fecha porque la Biblia dice que ni el día ni la hora lo sabrán, pero sí señales. Y el tema de la numerología nos da una señal también. ¿Sabes qué? Se da también la posibilidad, y es curioso, que antes de este episodio, Jesús escoge los mismos a Pedro, a Jacobo y a Juan para que presencien la resurrección de una niña de 12 años. Por eso le digo que qué curioso que cogió a estos tres, pero que poco antes había escogido como que hacerle entender lo que él quería decir. No con palabras literalmente, pero con hechos. Hay muchas formas de interpretar situaciones. El pastor y la pastora nos están diciendo de una película que están viendo, una serie que por cierto se me olvida poner, la verdad que tenemos que a ver curiosamente para ver, porque él nos explica de cómo ahí en esa película ponen cosas que literalmente no lo dice, pero se supone que pasaron. Implica el hecho de que ocurrió tales y cuales cosas que no se pudieron escribir, porque si se escribieran todas las cosas, dice que no había libro para poder escribir en toda la tierra. Entonces dice así, en Marcos 5, del 37 al 43. Y estos son exactamente a quienes Jesús también escogió para estar con él cuando resucitó a un ser humano que estaba muerto. Pero dice bueno, ustedes conocen la cita, ¿verdad? Que es cuando le dice Talita Cumi, sí, levántate. 41. Pero simplemente lo que quiero resaltar es que escogió a los mismos para que presenciaran de que Jesús tenía el poder para resucitar a unos muertos. Y escoge esos tres, y esos mismos tres los escoge para el monte de la transfiguración. ¿Me explico lo que quiero decir? Mira otra cosa curiosa, para adelantar, para no detenernos así. Juan 4:6. Juan 4:6. Dice, y estaba allí Jesús, ¿verdad?, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Ahora, ¿para qué el Señor pone esto? ¿No estaba bien con decir hasta aquí lo que él estaba haciendo? ¿Por qué inspiró, en este caso, a Juan, ¿no? Sí. Para escribir esto, y dice, y era como la que. Curioso, ¿no? Pero fíjate también curioso esto. Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tiene no es tu marido. ¿Cuántos? 6. Curioso, ¿no? El texto indica la interpretación la interacción, entre Jesús y la mujer, que tuvo lugar a la hora sexta. Y en alguna forma aquí la mujer está representando, si quieres hacerlo así, si quieres interpretarlo de esta forma, la mujer samaritana está representando la historia del ser humano.
hasta ahora nosotros no tenemos marido. ¿Están escuchando? Tenemos el desposado a Jesús. Pero ¿qué va a suceder cuando seamos arrebatados? Las bodas del Cordero. ¿Me explico lo que quiero decir? Es curioso que esta mujer, el Señor provoca el encuentro con otros propósitos también, con otros objetivos, pero curiosamente aparece escrituralmente ahí que fue primero en la sexta hora, en la hora sexta, curiosamente. Pero curiosamente también esta tenía 5 maridos, y le dice claramente, pero el que tienes ahora no es el tuyo. O sea que esta mujer puede representar toda la humanidad, proféticamente, escatológicamente, para el encuentro con el Señor, que es nuestro esposo, el verdadero. Porque el que tiene no es tuyo. Pero de alguna forma le está diciendo, pero vendrá el que sí es tuyo al séptimo día. El séptimo va a ser el tuyo, el reposo. Hay muchas cosas más curiosas que quiero hoy resaltar. Por ejemplo, el año de jubileo. Levíticos 25 del 8 al 10 dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. En el año 50 será declarado santo, apartado, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y en su propio clan. En otras palabras, el día de jubileo era algo muy importante cuando se celebraba después de 50 años. O sea, jubileo representan 50 años en la numerología. Y según este verso, si tú lo multiplicas, te das cuenta. Ahora, mira este detalle. A los 50 años, el esclavo era libre. El año de jubileo, si tú tenías una deuda, era paga. Podías ir a tu casa. Si fuiste comprado, porque en esa época se compraba, ¿verdad?, los esclavos y se compraba a la gente, pues en ese año que se celebraba el año del jubileo, se saldaba la cuenta. Ahora, fíjate qué curioso en Génesis 6:3 lo que dice el Señor. Dice Jehová, dice en el verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. ¿Cuánto es la edad que el Señor había determinado para el hombre después del pecado? ¿Qué? Según la Biblia dice que 70 y los más 80, los más robustos. De hecho, antes la gente duraba mucho tiempo. Noé vivió 950 años. O sea que ni los de antes ni los de ahora tienen que ver con los 120 años. Entonces el Señor, ¿de qué nos estás hablando aquí? Si Él determinó a causa del pecado que los días del hombre serán 20 años, 120 años, ¿no será que el Señor nos está hablando
bajo otro contexto, bajo otro sentido, porque es que no cuadra bíblicamente que estuviese hablando de la edad del hombre. Ahora multiplique 50 por 120. 6.000. ¿Ah? 6.000. ¿Cuánto tiempo tenemos al día de hoy? 6.022. Porque ahí en el hebreo no aparece la palabra 120 años, sino habla de jubileo. En el hebreo original, o sea, serán 120 jubileos. Y si multiplicas 50 por 120, da exactamente. 6.000. O sea que lo que les quiero decir que bajo esta forma de interpretar también las escrituras de forma escatológica y profética, el Señor ya ha prometido de muchas formas que 6.000 años es los años determinados para el ser humano. El tema es que, digamos, a ver si me explico lo que quiero decir. Nosotros tenemos un calendario que no sabemos o nos confundimos muchas veces porque creemos que es el que debe ser. Pero recuerden que el calendario gregoriano se formó después de Cristo. Que fue Gregorio, por cierto, un Griego. No era de origen griego. Sí, pero no es el calendario que usa Dios. Ahora, los hebreos dicen que son 5.786 años. Bueno, sea como sea, no queremos dar fecha, simplemente lo que quiero es meter la curiosidad en nosotros. No solamente porque los acontecimientos están ahí a la puerta, por las cosas que están pasando, por lo que se predica, sino que esto añade también de esta forma de interpretar de que el Señor está a la puerta, que el día de reposo está en la puerta, que en cualquier momento nos podemos ir al reposo de Jehová. Que en cualquier momento nos vamos porque vamos a estar, dice que cuando venga el arrebatamiento vamos a estar 7 años allá arriba con el Señor, gozándonos y rindiendo cuentas a la vez. Porque el tribunal de Cristo va a suceder en esos 7 años según los grandes estudiosos, donde vamos a rendir cuenta desde el día que nos convertimos al día de hoy, sea lo malo o sea lo bueno. Y se nos va a dar coronas, se nos va a dar premios, se nos van a dar asignaciones conforme a cómo nosotros nos comportamos aquí después de haber creído. Por eso es importante, a veces nos conformamos solamente con la gracia, pero no solamente, vea, si usted quiere ir un poquito más allá, ya la salvación usted la tiene asegurada. Entonces ahora también vamos a asegurarnos también de hacer las cosas correctamente. Como bien lo decíamos la semana pasada, buscar primeramente el reino de Dios y hacer las cosas correctamente. Interpretar o intentar interpretar lo más posible para qué usted está aquí. ¿Cuál es la asignación que Dios ha puesto antes de crearle? Porque no nos creó y nos dijo, bueno, vamos a ver si les gusta el fútbol, si les gusta el derecho, si les gusta ser pastor, a ver si les gusta ser ingeniero. No, dice que el Señor preparó una obra de antemano para que anduviésemos en él. Pastor, ¿y por qué entonces, si Dios ha determinado que una persona fuese pastor y murió no siendo pastor? Porque Dios va a respetar nuestra libertad y nuestras decisiones van a jugar un papel importante en nuestras vidas. Por eso se dice, y lo hemos hablado muchas veces, que las mayores riquezas y los mayores ministerios están en los cementerios. Gente que no descubrió en su vida lo que, ¿verdad?, Dios ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, lo que preparó. Yo lo he explicado muchas veces eso. O sea, él dice que él preparó una obra, ¿cuándo? Ni siquiera cuando creó la tierra, dice una obra de antemano. El cordero inmolado que fue preparado antes de la fundación del mundo.
Dice la Biblia que Él nos predestinó Amén. desde antes de la fundación. Es decir, antes de haberlo creado, ya Dios conocía este momento que estamos hablando. Ya Dios conocía quiénes son los que se van a salvar, quiénes son los que van a pasar por la tribulación, porque para Él es, todo lo sabe, omnisciente, todo lo sabe. Él no vive en nuestro tiempo, acuérdense de eso también. Los hebreos tienen un tiempo según el calendario lunar y nosotros tenemos el calendario gregoriano, que es según el calendario, según el sol. Pero Dios no vive ni en uno ni en el otro. Dios vive en el Kairos de Dios y Él conoce todas las cosas. Por eso Él desde un principio ya anunció lo que venía. Y desde un principio nos está hablando de que en 6 días formó la tierra y formó todo lo que había en la tierra, pero en el 7º día va a descansar. Y después contextualmente la Biblia enseña que en ese número 6, en ese milenio número 6, va a acontecer una cantidad de cosas porque se tiene que dar lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Y vendrán los acontecimientos que ya ha prometido. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Por eso se ha tardado tanto. Y esta determinación, oiga bien, a ver si lo pueden entender, solamente lo tiene el Padre. Ni el Hijo del Hombre, dice la Biblia. ¿Y cómo es eso? Pero Jesús no es que es Dios. Bueno, pero es que no sé cómo se les arregla Dios para Él manifestarse en 3 personas distintivas. Pero esta asignación solamente la tiene el Padre. Tremendo. Y dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque Él quiere que abarquemos, quiere que prediques la palabra. Por eso es importante la iglesia, hacer la luz del mundo, la sal de la tierra. Y nosotros perdiendo tiempo, ¿verdad?, en tantas cosas propias. Y tanta gente esperando por nosotros una palabra, una oración. Tanta gente esperando. Es que el sentido de la iglesia aquí en esta tierra, el hecho de por qué Jesucristo no ha venido a buscar a la iglesia, es porque todavía hay mucha gente que alcanzar. Hay mucha gente que hay que predicarle. Por eso no perdamos nuestro tiempo. Dile al que está a tu lado, aprovecha bien el tiempo. El apóstol Pablo dice, mire, para mí el morir es ganancia. Pero si tengo que quedarme aquí, ¿verdad?, prefiero quedarme aquí. ¿Para qué? Para ganarme, deletreando un poco la palabra, para ganarme uno más para Cristo. Ese era el deseo de Pablo. Señor, no, yo quiero irme contigo porque ya yo experimenté eso, yo estuve allá arriba. Pero si el hecho de estar aquí, puedo yo alcanzar a alguien más, pues prefiero estar aquí un tiempo más. Oye, el amor por las almas, dile al que está a tu lado, pídele al Señor que renueve el amor por las almas, el amor por los perdidos. ¿Sabe que usted está ahí porque alguien le predicó? Alguien oró por usted, alguien ayunó por usted, y por la misericordia de Dios, pues hoy estamos aquí. Amén, iglesia. Amén. Dice el Salmo, el que le había dicho hace rato, Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los que más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice esta traducción. Pronto pasan y volamos. Entonces se refirió aquí el Señor a los 120 años literal del ser humano, o hablaba del Shabbat. Hablaba de un ciclo de 50 años. Eso es lo que significa la palabra jubileo, acuérdate. Jubileo significa 50 años. Y como le dije, era el año donde implicaba ya una cosa con la otra, porque era el año de la libertad. Y nosotros estamos atrapados en este cuerpo. El año de la libertad vendrá cuando Cristo venga. Y Él dice que vendrá a los 120 jubileos. Y repito, los 120 jubileos son ¿cuántos? 6.000
6.000 años. ¿Se dan cuenta cómo la numerología nos da? Es un estudio que hay que profundizarlo más, pero no da tiempo. Pero quise hoy traerlo, tuve en mi corazón anoche y esta madrugada eso de recordarte que no es solamente estudiar, que estudiar es importante, que no es solamente conseguir la novia o el novio o la mujer, es importante tu familia, claro que es importante, pero es mucho más importante el velar por ti, por tu alma. Obviamente tenemos que predicarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos, pero tú no vas a salvar a tus hijos. Así es. Tú no vas, en el cielo no hay nietos ni hay sobrinos, hay solo hijos. Y cada uno de ellos tienen que escapar por su vida. No, que cuando tengan 18 años, no, hay que instruirle, hay que enseñarle para que ellos tomen la mejor decisión. ¿Vale? Terminamos ya. Mira unos pasajes así rápido, se los leo nada más así rapidito. Éxodo 24:15, yo se los leo. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube le cubrió y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube se cubrió, ¿por cuánto? Por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. ¿Se dan cuenta? Esto no es casualidad, no puede ser. Dios aquí está mandando un mensaje a través de esta forma, de la numerología. 6 días se cubrió de una nube. Como estamos cubiertos de tinieblas hasta el día de hoy. Pero al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y Moisés dijimos que era tipo de la resurrección. ¿Se dan cuenta? No es casualidad, Ahora usted no va a decir, oye, pastor, ahora se inventó un poco de cosas. No, esto no es una doctrina central. Esto es algo que curiosamente deseo de todo corazón que usted lo sepa. Porque esto nos va a aumentar la fe, esto nos va a llevar de gozo y a la bienaventurada esperanza del creyente. El decir, mira, yo estoy pasando esto, estoy pasando aquello. No hay, mira, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tengo asegurada la salida en esta prueba y en esta, pero aún así, aunque tenga asegurada la salida, mi esperanza no está en esto, mi esperanza está en el día de reposo. Mi esperanza es que Dios me va a venir a buscar. Mi esperanza es que muerto o vivo, soy de Él y voy a vivir eternamente en el descanso de Jehová. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Eso es para darte consuelo en medio de situaciones adversas en esta vida. Esta leve tribulación, hoy volvimos a cantar esta canción que no por casualidad resalta esta leve tribulación. Mire que está a tu lado, esta leve tribulación que estás viviendo no es comparada con el reposo venidero, con la gloria venidera. Denle un aplauso al Señor por la promesa. ¿Tú sabes cuántos fueron los años de Moisés? 120 años. ¿Se dan cuenta? ¡Qué casualidad, no! No es como mucha casualidad ya. Y eso que le estoy dando nada más que un poquitín. Esto es más intenso. Este estudio tiene por lo menos unas 10 hojas. Oseas dice así, 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busqué mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 6:1 dice, y venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y mira el verso 2. Y nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Entonces dijimos que un día es como, y aquí está hablando proféticamente después de Cristo, está hablando de, no estamos hablando de los 4000, estamos hablando de los 2000 años después de Cristo. O sea, esta profecía se interpreta de esa forma por el contexto. Está hablando de Cristo, está hablando de la salvación, está hablando que Jehová nos dará, nos va a arrebatar, nos curará, nos hirió, pero también nos vendará. O sea, está hablando de lo que Cristo vino a traernos a nosotros. Y en ese contexto, Osea dice que nos dará 2 días y al tercer día nos resucitará. Entonces, ahora estamos viviendo no solamente los 6000 años, sino que estamos viviendo después de Cristo, los 2000 años. Qué curioso, ¿no? Hay otra parte curiosa en Juan 4:40, dice que entonces, después del tema de la samaritana, que ya viene hablando en el contexto de los 6 días, 5 maridos tienen, que tienen a la 6ª hora, ¿recuerdan? En ese mismo contexto dice, entonces vinieron los samaritanos a él, ¿a quién? A Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. Ahí está otra vez. Así que Él nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día vendrá el reposo. Estemos muertos o estemos vivos. Porque la resurrección es para los que están muertos. Pero la glorificación, es decir, el cuerpo como el de Elías, que fue llevado vivo, fue arrebatado. Enoc también. Lo que pasa es que no, por alguna razón que un día le preguntaré yo al Señor, es una de las preguntas que tengo, es porque Él no permitió que estuviera en la Biblia, cuando la misma Biblia habla de Enoc. La Biblia no habla de los macabeos, ¿verdad? Y la Biblia no habla de cosas de otros libros que no fueron reconocidos, pero es que en la Biblia habla de Enoc, que fue arrebatado. Gloria a Dios. Bueno, en conclusión, el tiempo se está acabando y el planeta Tierra. Y nosotros, los que hayamos nacido de nuevo, estaremos en el reposo de Jehová. Por eso el versículo que iniciamos, Hebreos 4:9, dice, por tanto, queda un reposo, ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Queda un jubileo, que significa la trompeta. Se tocaba la trompeta. En el tiempo de jubileo se tocaba la trompeta. Y no por casualidad el apóstol Pablo dice, y se tocará la trompeta. ¿Recuerdan? Y se tocará la trompeta. Y deja ese detalle. Porque va a ser el jubileo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, la salvación, la liberación, la eternidad, el descanso. Y luego que estemos los 7 años allá, dice que vendremos con el Señor. Y ahí va a ser los 1000 años de reposo también en la tierra, gobernando al lado de Cristo, trabajando, pero con el mismo Cristo en persona. Y desde Jerusalén dice que Él va a tomar control de toda la tierra, al punto que dice que la nación que no venga a adorar a Cristo en esta tierra, oye, esto no es un cuento, esto no es una película, esto lo dice la Escritura. Dice que 1 año no va a llover en esa nación. ¿Por qué? Porque Dios y Jesús tienen en control la naturaleza. Él dice que reprendió los vientos y los vientos le obedecieron. Pues en ese tiempo nosotros vamos a estar ahí con Cristo. Yo no sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. Y eso va a depender de qué? De las coronas. Por eso le digo, va a depender de la recompensa, va a depender de lo que hiciste, de la fidelidad, de las almas que te ganaste, de la preocupación que le pusiste, si pusiste al primer lugar las cosas que son del primer lugar, si buscaste el reino de Dios primeramente. Todo eso va a ser expuesto en el momento que nos presentemos en el tribunal de Cristo, salvo, pero como Dios es justo, también va a crear ese juicio. Ya el juicio del pecado fue creado y ya fue culminado.
Ahora nos espera el juicio, pero del creyente. Entonces, si nuestras obras son, hay 6 materiales ahí, y dependerá el material por el cual tú fundaste tu fe. Por eso tenemos que ser íntegros, tenemos que ser verdaderos. Debemos de evitar la hipocresía. La hipocresía es algo que está pegado en el ser humano. Si viene a adorarle, adórele con toda su alma, con toda su fuerza. Si viene a la iglesia, hágalo no por obligación, hágalo porque usted sabe, porque sabe que es el lugar donde Dios traerá bendición y vida eterna, es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen. Mi familia se reúne para adorar y para bendecir. Hay 6 días más, en esos 6 días se hacen otras cosas. Vamos a ponernos en pie para ser despedidos. Hay mucho que decir, pero llévese eso, el reposo de Jehová te espera.